El economista César Villalona forma parte de un colectivo que, desde su punto de vista, se caracteriza por explicar las cosas claras, el equipo Maíz. Su análisis de la realidad económica de El Salvador aborda algunas cuestiones que suelen dejarse de lado. Así, cuando se habla de gasto excesivo, él señala la poca recaudación del Estado. Y cuando se habla de la baja inversión, Villalona esgrime el monto de dinero que ha sido sacado del país en la última década. Hoy queremos escuchar con atención la explicación de este economista a los problemas que está teniendo el gobierno para hacer frente a ciertos pagos. También nos interesa conocer su análisis sobre otras cuestiones relacionadas con la soberanía económica del país. Hoy hablamos con César Villalona sobre la economía salvadoreña y estamos seguros de que lo vamos a hacer francamente. Bienvenidos a Francamente. Esta mañana los acompañamos y estamos acá presentándoles una interesante entrevista con César Villalona. Él es economista y tiene más de 20 años en la investigación de temas económicos en nuestro país, a quien quiero dar la bienvenida a nuestro set. Buenos días, mucho gusto estar aquí. Queremos y hemos traído su pensamiento, su análisis a este set para que pueda ayudarnos a entender qué es lo que está ocurriendo por estos días con la situación económica en nuestro país. Y sobre ese tema quiero referirme específicamente a esa discusión que se está dando por esos días en la Asamblea Legislativa, en la cual el gobierno también está tomando un rol protagónico, y hablo sobre una posible aprobación y seguimiento de un segundo proyecto del Fomilenio, para el cual se ha solicitado, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado leyes que favorezcan la inversión en nuestro país. El gobierno lo está impulsando, pero queda la pregunta si realmente están haciendo falta estas leyes. Es decir, hay poca situación favorable para la inversión privada en nuestro país hoy por hoy en El Salvador. Bueno, mira, el fondo de Fomilenio 2 es fundamentalmente para invertir en una carretera, lo principal, ¿verdad? Una carretera que baja todo el oriente del país para el desarrollo turístico. Más o menos por ahí es que se está negociando esa inversión. El gobierno de Estados Unidos pide incentivos, y los empresarios nacionales, porque el Fomilenio 2 no es solo para la inversión extranjera, claro, sino que también entran los grandes empresarios del país. Pero lo cierto es que el país tiene 26 leyes que permiten no pagar impuestos. Es decir, aquí los incentivos, a mi juicio, son bastante grandes. Precisamente por eso le preguntaba si era necesario un paquete de leyes. Yo creo que no se necesitan más leyes de incentivos, por lo menos en términos generales. Podría haber para algún sector. Okay. Por ejemplo, la ley de turismo permite no pagar impuestos durante 10 años. Las inversiones en turismo en este país, por ejemplo, un hotel en la costa no paga impuestos sobre la renta, sobre la ganancia, no paga IVA, no paga arancel sobre lo que trae de fuera, no le paga impuestos a la municipalidad, y eso se va a llenar de hoteles, que es una de las ideas del Fomilenio y del gobierno. Ya existe esa ley, inversiones de más de $50,000. La ley de zona franca permite muchísimos beneficios. La ley de semilla. Aquí hay muchas leyes que permiten no pagar, que es lo que le llaman elusión fiscal. Al gobierno le cuestan esas leyes $1.200 millones al año. Ese es el dato que ha dado la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. 1.200 millones es toda la inversión en salud y en educación en un año. El presupuesto de salud y educación se le va al gobierno en incentivos. Incentivos que hablamos de la ilusión, ¿no? Sí, que son incentivos fiscales, que es no pagar impuestos, pero sin violar la ley, claro, porque la ley me lo permite. Exacto. Yo creo que el problema de la inversión extranjera no está vinculado a los incentivos, en mi opinión. Claro, es un tema de discusión, de debate en el país. Yo creo que incentivos existen. Además, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Chile y con México. Los tratados de libre comercio dan mucha facilidad a la inversión extranjera. Por ejemplo, una empresa de Estados Unidos puede venir al país con trato nacional, en el capítulo de inversión. Trato nacional quiere decir que tiene el mismo trato que una empresa nacional. En las compras gubernamentales, en el capítulo de compras gubernamentales, una empresa de Estados Unidos le puede ofrecer al Estado, cuando licita, en igualdad de condiciones que la empresa nacional. Tiene derecho a llevarse sus utilidades. Una empresa de Estados Unidos se instala aquí, se gana $100 millones y no está obligada a reinvertir. Se lo puede llevar los 100. Y puede traer su materia prima. Si viene a formar una empresa de calzado, por ejemplo, trae su materia prima, no tiene que comprarla aquí. No tiene que transferir tecnología. No está obligada a vender en el país o a exportar, decide dónde vende. Es decir, hay muchos incentivos en el marco de los tratados de libre comercio. Y también la dolarización es otro incentivo, porque la dolarización le permite que las ganancias sean en dólares. No era lo mismo cuando teníamos colones, que las ganancias eran en colones, había que comprar los dólares. En caso de una devaluación,
el dólar se pone caro y se reduce la ganancia en dólares. Ahora son ganancias en colones, es decir, aquí se ha hecho todo para que venga la inversión extranjera, en términos de legislación. Y en ese sentido, así como usted lo describe, ha habido, digamos, muchísimas leyes que lo favorecen, que la podrían hacer atractiva la inversión privada, pero se ve una tendencia, digamos, no muy favorable en ese sentido. El país no tiene un altos índices de inversión extranjera directa, por ejemplo. Entonces tenemos que averiguar la causa. Yo creo que la causa no está en los incentivos. ¿Dónde estará la causa? Porque hay 26 leyes, estamos dolarizados, hay TLC, etcétera. Para mí la causa de la baja inversión extranjera y nacional, porque son las dos son pequeñas, de la empresa privada, nacional y de los extranjeros, tiene que ver en la estrechez del mercado interno. La economía salvadoreña no tiene tasa de crecimiento importante desde hace 17 años. No crece mucho el PIB, a diferencia de Nicaragua, a diferencia de Costa Rica, incluso Honduras. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la riqueza está tan concentrada en una minoría. Siempre ha sido así, pero ese proceso se hizo más fuerte con los 20 años del gobierno de Arena, donde se privatizaron muchas empresas públicas, se vendió la telefonía, se vendieron los bancos, el Estado se desmanteló como propietario, le quedan algunas cosas, pero aquí hubo una privatización tremenda. Todo eso cayó en manos de empresarios nacionales y extranjeros, y una reforma fiscal que hicieron los 4 años de Arena, los 4 gobiernos, con perdón. Le quitaron el impuesto al patrimonio a los empresarios, eliminaron el impuesto a la exportación de café y de azúcar, redujeron aranceles y bajaron la renta empresarial, el impuesto sobre la ganancia, de 35 a 25. Son todas medidas que debilitan la recaudación del Estado. Del Estado, y lo debilitan como propietario y fortalecen a la gran empresa. Acumularon tanto dinero, bueno, vino el fin de la guerra, la reconstrucción del país, llegaron muchos millones de dólares y hubo un boom entre el 92 y el 96. Acumularon tantos recursos que decidieron sacarlo del país. Los empresarios de este país no están invirtiendo casi aquí, sino que están invirtiendo fuera, sobre todo en Centroamérica. El Grupo Agrisal, por ejemplo, acaba de inaugurar una cadena de supermercados y un centro comercial en Costa Rica. Va a montar hoteles en Panamá, en Tegucigalpa, en Managua, en San Pedro Sula, en Guatemala. Los Poma tienen hoteles en toda Centroamérica y en Colombia y en República Dominicana, el Grupo Roble. Almacenes Simán está en toda Centroamérica, los metrocentros están en toda Centroamérica. Tú viajas a cualquier país de Centroamérica y vas a ver todas las empresas de los grandes empresarios salvadoreños. ¿Por qué lo invierten allá y no aquí? Me queda una duda antes de seguir avanzando sobre el análisis. Cuando usted mencionaba de este periodo en el cual ellos logran sacar su capital fuera del país, ¿existían leyes que favorecieran o algún mecanismo de carácter legal que favorezca que se puedan sacar de esa manera? Sí, los capitales se pueden sacar, pero tenían una restricción. El dólar era una moneda del Banco Central y ellos tenían colones. El colón hay que convertirlo en dólar para el dólar invertirlo en Guatemala, porque no puede ir a Guatemala a montar una empresa con colones. Entonces la dolarización favoreció. La fuga comenzó a finales de los 90 y se aceleró con la dolarización. La dolarización significa que ahora una empresa se gana 80 millones de dólares y son en dólares, ya no son en colones. ¿Se tendrá una cifra y lo saca? ¿De cuánto se salió del país digamos, en concepto de capital? Mira, hay 16.700 millones de dólares que han salido entre el año 2001 y 2010. Estamos hablando de alrededor de 1.300 por año. Y la inversión extranjera anda por los 380 millones. Es decir, mientras la inversión extranjera es de 380 el año pasado, en el 2011, todavía no tenemos el dato definitivo del 12. En el 11 entraron 386 millones de inversión extranjera y los empresarios de aquí sacaron más de 1.000. Lo sacan bajo 2 modalidades. Y, depósitos en el exterior e inversión directa, que es cuando montan los negocios, cuando crean una empresa, que fundamentalmente está metido en el negocio de servicios y también en los bancos. Entonces hay una fuga. ¿Por qué no invierten aquí? Si invierten todo ese dinero, imagínate que hubieran invertido todo ese dinero en El Salvador. Aquí se hubiera generado un proceso de producción tan alto que el mercado interno no alcanza a comprar esa producción. La demanda no alcanza. Y se genera un proceso de sobreproducción. La capacidad de compra no da para esa inversión. Y bueno, la gran crisis del capitalismo, ¿no? La sobreproducción. La sobreproducción. Aquí la tendríamos, que es una crisis del capitalismo desarrollado. Aquí la tendríamos. Y aquí se ha dado. Aquí se dio a finales de los 90. Cuando la inflación en el año 99 fue -1, bajaron los precios por sobreproducción. Entonces decidieron, este es nuestro mercado. En El Salvador somos 6 millones. El 40% es pobre. El 60 no es pobre. Este 60 compra. Producimos para el 60. Este 40 no lo integramos. Porque integrarlo al mercado significa
aumentarle los salarios a la gente, que los empresarios paguen los impuestos, para que el gobierno tenga dinero, invierta en salud, en educación, genere empleo, aumente los salarios, aumente las pensiones. No están dispuestos a darle dinero al gobierno. Están evadiendo impuestos por 1.700 millones, aparte de la ilusión de 1.200. Entonces, el Estado no tiene suficientes recursos. Es uno de los gobiernos con menos dinero de América Latina. Una carga tributaria de 15.5. De cada $100 que se generan aquí, el gobierno tiene 15.5. Sí. El de Brasil tiene 38. Sin embargo, la ANEP dice que es de los gobiernos en América Latina que más recauda. Dijo la ANEP, pero Arena lo desmintió. Lo que pasa es que la ANEP está haciendo política, ¿verdad? La carga tributaria en América Latina es 25%. Hace más política la ANEP que Arena, en todo caso. Sí, porque la ANEP se convirtió en la oposición al gobierno, la cúpula empresarial. Como su partido no está muy bien, esto es un problema ya político, perdieron el control del Congreso, del Ejecutivo, del Tribunal Supremo Electoral, solo tienen una influencia en la Sala de lo Constitucional de la Corte. Arena ha ido perdiendo peso en el Estado y en la sociedad. La oligarquía se declaró sociedad civil, no es militante de Arena, se habla un Cristiani, ¿verdad? Cristiani es el único que da la cara como arenero. Entonces ellos son sociedad civil y asumen la oposición. Y se está manipulando muchas cifras, se está hablando mucha mentira, pero ANE, los diputados con perdón de Arena, dijeron que no estaban de acuerdo con ese análisis de la ANE en materia de recaudación tributaria. América Latina tiene una carga tributaria promedio de 25, El Salvador está en 15.5. En el nuevo cálculo del PIB puede llegar a 19, pero está por debajo de la media. Gobierno con dinero, Venezuela. Gobierno con dinero, el de Costa Rica. El de Nicaragua tiene el 24%, el de Brasil el 38%. ¿Y qué características hacen para que tenga dinero esos gobiernos? Por la estructura tributaria. Por ejemplo, bueno, en el caso de Venezuela, imagínate el petróleo. En el caso de Brasil, Argentina hicieron una reforma tributaria y le están quitando mucho dinero a los que más tienen. En El Salvador, de cada $100 que el gobierno recauda, de cada 100, los empresarios le dan 18 y el pueblo le da 82. Los empresarios tienen dinero y el pueblo no tiene. ¿A través del IVA? Esos $82 son 50 del IVA, que los paga la población. Un 15 de los aranceles, que son impuestos indirectos, porque traen el producto de fuera y se lo trasladan al precio. Y los otros son los otros impuestos indirectos, como el FOBIAR, el FOSALUD, y el impuesto sobre la renta salarial. Claro. Eso da $82. Es decir, que el gobierno consigue el dinero donde no está. Pero eso es una herencia de la reforma tributaria anterior. Entonces, pero para sintetizarte, la idea que te quería plantear era, tenés un Estado con poco dinero y una población con poco dinero, salarios bajos, pensiones bajas. Bien, ¿a quién le van a vender si hacen esa inversión? Vamos a dejar acá el análisis. Ajá. Tengo que ir a un primer corte. Al volver quiero que sigamos profundizando sobre esto. Hablaremos de esta estructura fiscal tan desequilibrada y que también hablemos de ese mercado interno que está poco dinámico por todas las causas que usted ha mencionado. Vamos a un primer corte, enseguida volvemos a Francamente. Buenos días, esta mañana estamos en nuestro set con César Villalona, él es economista, y hacemos un análisis en este momento sobre el mercado interno de El Salvador. Hablábamos de la estrechez de ese mercado, usted comenzaba a hablar de las causas que habían generado las características del mercado interno en el país. ¿Podríamos seguir profundizando en eso? Mira que aquí, América Latina en general, los países de América Latina se caracterizan por una alta concentración de la riqueza, no es un fenómeno solo salvadoreño. Esta es la región del mundo con mayor concentración. Entonces los mercados son poco dinámicos, pero El Salvador está por encima de la media de América Latina. Y la riqueza se concentró mucho durante los 20 años de Arena, por lo que decíamos de las privatizaciones, la reforma tributaria, que favoreció a la gran empresa. Entonces tenemos un Estado, decíamos, con pocos recursos, una de las cargas tributarias más bajas, y una población con salarios bajos, y hay un alto desempleo también. Bien, se podría decir Nicaragua también. Nicaragua tiene concentración de la riqueza, sí, pero hay un Estado que está aumentado su recaudación, tiene el 24% del PIB de Nicaragua y también tiene una cooperación externa muy importante en el marco de la relación con Venezuela. Entonces es una economía en expansión. Es lógico que a Nicaragua pueda llegar un empresario extranjero a invertir porque se está ampliando el mercado. Nicaragua recibió $1.000 millones de inversión extranjera y El Salvador 380. Eso explica entonces el comportamiento de por qué empresarios salvadoreños llevan sus capitales a Nicaragua. Los mismos de acá están invirtiendo allá. Y el Grupo Grisal ya va a hacer hoteles también allá. Entonces, es una economía, digamos, más en expansión. El Salvador es 3 veces Nicaragua en términos del Producto Interno Bruto. Y Nicaragua recibe 3 veces más inversión extranjera. Honduras se expandió en el gobierno de Zelaya, donde hubo ajustes salariales, se metieron en el ALBA, en Petrocaribe. Bueno, no vamos a detallar todo eso hasta se reactivó el agro. Y en el año del golpe, en el 2009,
Y al año siguiente, un país con una inestabilidad política, Honduras recibió 700 y pico de millones de dólares de inversión extranjera y más de 800. Y El Salvador mucho menos. Si busca Costa Rica, bueno, Costa Rica es el país que tiene mejor distribución de la riqueza, de todos. Costa Rica recibe la mitad de la inversión extranjera de Centroamérica, un poquito más. Otro mercado que no es muy dinámico es el guatemalteco. Ahí no entra mucha inversión extranjera. Entra más que aquí, pero la economía guatemalteca es el doble de la de aquí en términos del tamaño y la población. Pero en términos de su tamaño es poca inversión. ¿Cuáles son los países que menos reciben? Estos dos, Guatemala y El Salvador. ¿Será un problema de delincuencia? Creo que no, porque en Honduras hay la misma delincuencia que acá o más. ¿Será un problema de productividad de la mano de obra? Creo que no. No es más productiva la mano de obra nicaragüense, ni la hondureña. Tal vez la costarricense porque tiene niveles educativos superiores. Pero el resto de países son parecidos. ¿Por qué que no viene aquí? ¿Y por qué los de aquí van a invertir allá? Entonces, creo que el análisis debería enfocarse, para mí, en materia del mercado. Está atomizado. Y es porque tampoco existe, digamos, lo que usted ha descrito, un débil poder adquisitivo del mercado interno y poco margen de ganancia para los inversionistas. Si invierten y producen mucho, tienen sobreproducción, porque la capacidad de compra de la población es limitada. Que tiene que ver por los salarios. Los salarios, las pensiones, los ingresos en general y los pocos ingresos públicos. Porque ¿cómo se dinamiza el mercado interno? ¿Cómo tú amplías el mercado interno? Hay varios mecanismos. Una es ponerle impuesto a los que tienen mucho dinero, ¿verdad? Recaudar del que tiene, que el gobierno recauda de lo que tenga y que invierta. Entonces el Estado genera empleo, mejora salario en el sector público, mejora las pensiones, invierte más en salud, invierte más en educación y eso implica más mano de obra. Decíamos que la carga tributaria aquí es pequeña y proviene fundamentalmente de los ingresos del Estado de la población, no de los empresarios. Ahora, ese gobierno impulsó medidas de carácter de reforma tributaria para incrementar la recaudación. ¿A usted qué le parecieron esas reformas que se implementaron y, bueno, de alguna manera iniciaron el camino, si se quiere, para poder hacer un Estado más fuerte? ¿Cómo lo ve eso? Sí, este gobierno ha hecho algo en materia de recaudación y ha aprobado impuestos que son positivos. Por ejemplo, aumentó el impuesto sobre la ganancia de las empresas de 25 a 30, sobre ganancias de más de $150,000, eso es positivo. Puso el impuesto a los dividendos de 5%, también es positivo. Digamos, esos dos son los que me parecen mejores, porque los otros han sido más impuestos indirectos, que se le colocó el IVA a maquinaria importada, etcétera, y también a las bebidas. Y ha aumentado un poco su recaudación, pero es totalmente insuficiente. Primero, para el gasto que tiene el gobierno, es muy superior a los ingresos. Y segundo, no es una modificación de la estructura tributaria, son pequeñas modificaciones a impuestos. Reforma tributaria, así, la transformación tributaria hizo aquí Arena. Ese sí hizo una transformación. Antes de esa reforma, los empresarios aportaban aquí el 50% de los ingresos públicos, de su ganancia y de su patrimonio. Hoy aportan el 18%, así lo hizo Arena. Fue tremendo, dejarle dinero a los que tienen. Entonces, en ese marco es muy difícil una gran inversión. Es la tesis que quiero plantear. Hay un error, yo creo, cuando se espera que la inversión extranjera venga a dinamizar el mercado interno. Yo creo que el proceso es al revés. Hay que dinamizar el mercado interno y después que sea dinámico, vendrá la inversión extranjera, que es lo que ha pasado en Nicaragua. Esa inversión no ha llegado a dinamizar. La dinamización comenzó y luego llegó la inversión. Lo mismo en Costa Rica, incluso en Honduras. A ver, pero eso a la inversa, digamos, usted propone que primero se dinamice el mercado interno para que posteriormente ingrese la inversión extranjera. Digamos, ¿la contrapartida no vendría a ser precisamente esa teoría del rebalse? No, no. Digo, la parte que propone la derecha. La teoría del rebalse tiene que ver con dejarle a los empresarios la mayor ganancia posible y no tocársela. Porque con tanta ganancia, entonces ellos van a invertir, van a generar empleo y todos salimos bien. Se elimina el desempleo y todos entramos en una lógica buena. Esa es más o menos la teoría del rebalse. Pero resulta que el dinero que les rebasó a ellos no se quedó en el país, sino que lo invirtieron en Centroamérica y lo están invirtiendo incluso en Colombia y en Miami, en República Dominicana. Esa teoría no funciona porque siempre aparece otro vaso, ¿verdad? Se rebalsó este vaso y aparece otro vaso. Nunca cae en la población la supuesta ganancia. Pero yo me refería, no quiero decir que no haya que estimular la inversión extranjera, hay que estimularla y vendrá, siempre vendrá, en pequeña escala o como sea, pero para que haya una gran inversión, el proceso tiene que ser la ampliación del mercado interno. Y eso pasa por un Estado fuerte y por una redistribución de la riqueza. Estamos hablando de un problema político, el problema ya no es económico.
porque un Estado fuerte y una redistribución de la riqueza toca a grupos de poder económico. Esa es la resistencia. No te aceptan una reforma al revés, una reforma donde pague más el que más tiene, que es lo que se hizo en Venezuela. Y que son grupos de interés económicos que ese gobierno no se ha atrevido a tocar en dado caso. Es difícil tocar. Lo tocó un poquito por el lado de la renta, del impuesto sobre la ganancia, un poquitito, y hubo resistencia de la ANEP. Y mira cómo la ANEP está resistiendo. Y la ANEP, que aglutina a la cúpula empresarial, aunque también hay pequeñas y medianas empresas, pero está dirigido por la grande, se ha dedicado a decirle al país, tiene una campaña ya va por un año, a informarle a la población salvadoreña que este gobierno tiene mucho dinero, que el problema del gobierno no es de dinero, el problema es que gasta demasiado. Es decir, están creando una campaña para que se crea que el gobierno no necesita recaudar más, sino reducir el gasto. Y por eso le piden que quite los subsidios. Claro, si el gobierno quita los subsidios al agua, a la energía, al gas y al transporte, las tarifas suben y Arena gana las elecciones fáciles en el 2014. Eso tiene una lógica política. Un costo político para el gobierno. Sí, claro. Pero el problema no es de gasto, el problema es de ingresos. Ahora, yo me quiero quedar en ese punto precisamente, en el tema del gasto, porque si bien se dice por parte de sectores de la oposición de que es un gobierno que cuenta con recursos, vemos en realidad en cifras de que el gobierno hoy por hoy tiene una grave crisis de caja y, digamos, está, por ejemplo, con deuda a Policía Nacional Civil por el 1.9 millones, al Tribunal Supremo Electoral con un 2.3, al FODES se dice 24 millones, proveedores de uniformes 1 millón, subsidio del transporte 19 millones, es decir, pareciera de que no se está viendo reflejado el hecho de que exista, digamos, de alguna manera liquidez financiera para hacer frente al gasto corriente. Sí, la recaudación del gobierno no alcanza para cubrir los gastos. Ajá. Y tiene un déficit, que por cierto, el año pasado ese déficit, que anduvo cerca de los 900 millones de dólares, fue inferior al 2009, porque en el 2009 llegó a 1.200 millones. O sea, el gobierno lo ha reducido un poquito, pero siempre tiene problemas de recaudación. En diciembre es un mes fuerte, porque es un mes de aguinaldo, de vacaciones, de pago y a los proveedores. Entonces lo que se está arrastrando es un problema de caja de diciembre. Y fíjate que son gastos que son necesarios, eso no es ningún derroche. Estás hablando de subsidios, estás hablando de gastos de educación. La recaudación de diciembre no alcanzó y se han retrasado pagos para enero. Pero ese es un problema que lo va a resolver, porque no es un problema tan grave. El presupuesto del 2013 ya está equilibrado, ¿verdad? Se supone que los ingresos van a alcanzar para cubrir los gastos porque ya están los préstamos, además para cubrir el faltante. Antes de avanzar sobre eso, digamos, ¿cuáles son las causas que generan de que el gobierno al final del año no pueda tener la capacidad para hacer frente a estos gastos que son obligatorios, son gastos corrientes? ¿Por qué se origina esa situación? Sí, ¿es por un desequilibrio presupuestario? El gobierno recauda mensualmente alrededor de 290 millones de dólares, mensual, más o menos la recaudación. En diciembre recauda eso, pero en diciembre los gastos son mayores que en cualquier otro mes del año, porque es un año de liquidación a proveedores, es un año donde se le paga más salario a la gente, porque incluye el pago del aguinaldo, etc. Suele tener algunos problemas y trasladar algunos pagos de diciembre a enero. Eso no es algo tan anormal. ¿Usted dice que se está sobredimensionando la situación? Sí, bueno, sí, eso ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que hoy hay una oposición empresarial que tiene más capacidad de divulgar ante la población cualquier hecho, ¿verdad? Pero eso ocurría con los gobiernos de Arena. Siempre hay problemas de retraso en los pagos. Cuando FUNE llegó, por ejemplo, en el año 2009, cuando tomó posesión, resulta que faltaban 852 millones de dólares para terminar el año. 852, el faltante de caja que le dejó SACA. Y el gobierno consiguió 800 vendiendo bonos. Y lo consiguió porque Arena se dividió y salió Gana. Salió un grupo que después creó Gana. Y con los votos de Gana, etcétera, se aprobaron unos bonos, endeudamiento por 800 millones. Así transcurrió el 2009. Y todos los años siempre están vendiendo bonos, emitiendo letes. Eso es un fenómeno que es normal, porque aquí hay un déficit fiscal. Y el déficit no tiene que ver con el elevado gasto. Al contrario, este gobierno debería tener una inversión en salud mucho mayor, el doble. ¿Quién tiene que darle salud al pueblo y educación? No es la empresa privada, es el gobierno. El gobierno está invirtiendo en salud un poco más de 500 millones de dólares. Debería invertir 1.000. En educación, 860 este año. Bueno, ojalá que fueran 1.200 para erradicar el analfabetismo, para mejorar. Los empresarios están demandando mano de obra calificada. Bueno, entonces invirtamos más en educación.
No es el gasto, el problema está en los ingresos. El problema está en que lo que recauda no es suficiente. Y no recauda lo suficiente por la estructura tributaria que le dejó Arena, que descansa en impuestos indirectos a la población y donde los que tienen no tributan suficiente. Primero. Segundo, por las 26 leyes que le permiten a los empresarios no pagar impuestos. 1.200 millones. Fíjate, 1.200 millones y el déficit fiscal son 900. Y tercero, por la evasión. La evasión de impuestos es una cosa increíble. El gobierno reconoce una evasión de 35%. En el libro que sacó Segovia, que sacó el gobierno, que se llama El Camino del Cambio, ahí aparece el dato de evasión de impuestos. Quiero dejarlo acá, quiero ir a un nuevo corte. Al volver, quiero que retomemos el tema de la evasión y que también podamos conocer su análisis sobre cómo también se inserta la propuesta de un anteproyecto de ley de asocios público-privados. Si realmente esto viene también a favorecer de alguna manera la situación actual hacia los empresarios y poca, digamos, recaudación para el país, o si realmente se transformará también en un dinamismo que podría tener en adelante nuestro mercado mismo. Vamos a un nuevo corte, enseguida volvemos a Francamente. Bienvenidos a Francamente. Esta mañana hacemos un análisis económico, más bien de la situación económica, y hablamos en estos momentos de la evasión. Yo quería plantearle, para iniciar este tema, ciertas declaraciones que dio el ministro de Hacienda a finales del año 2011. Él decía de que este gobierno ha logrado combatir una lista que los gobiernos de Arena mantenían, que era una lista de los principales evasores al Estado. Ellos decían que ha logrado combatir de alguna manera esta lista de evasión. ¿Usted cómo lo ve? ¿Ha habido avances sobre ese tema o se ha mantenido la misma? Sí, ha habido avances en materia de control de evasión, solo que la evasión sigue siendo muy alta. Superaba el 40% de lo que el gobierno debería recaudar. Cuando decimos 40% es que, por ejemplo, de cada $100 que el Estado debe recaudar, recaudaba 60. Bueno, ahora está recaudando 65. La evasión anda como en 35. La del IVA anda en 32. Entonces hay un avance en materia de recaudación, pero cuando hablamos de 35%, estamos hablando de 1.700 millones de dólares. Es impresionante la cifra. Solo por la evasión del IVA son más de 700 millones. Entonces, ¿quién es el que evade? Esto es importante aclararlo, porque la población que consume, digamos tú eres una persona que trabaja en una empresa, recibe un salario. Tú no puedes evadir el impuesto sobre el salario. Si ganas más de $503, te descuentan renta. Si ganas menos, estás exento. Si ganas $1.000, hay que descontarte renta. No lo puedes evadir, porque te dan el cheque y te descuentan la renta. Si compras en un supermercado, te cobran IVA. Si le echas un galón de gasolina a tu carro, pagas 5 impuestos. No lo puedes evadir. No puedes decir no me lo cobre. Si compras carne que viene del exterior, paga arancel. Y puede ser que el que la trajo la metió de contrabando, pero te cobra el arancel. Es decir, quien consume y quien es asalariado no puede evadir impuestos. ¿Quién es el que puede evadir entonces? Porque el pueblo no le paga impuesto al gobierno, el pueblo le paga impuesto a los empresarios, para que los empresarios le lleven el dinero al gobierno. Cuando yo digo el pueblo me refiero a la población no empresarial. Entonces tú como asalariado no le das el dinero de tu salario al gobierno, sino que se lo da al empresario. Todos los meses te lo descuenta. Lo que tú no sabes es si se lo envía el empresario tuyo. Y ese canal está fallando hoy por hoy. Hay problema de evasión ahí. El IVA, cuando tú compras en el súper, lo pagas, 13%. Hiciste una compra de $113, pues 13 son del gobierno y 100 son del supermercado. Pero tú no sabes si le llegan al gobierno. Ya tú lo pagaste. Entonces, si al gobierno no le llega, no es por la población que consume, es por quien le cobra los impuestos a la población, que es el empresariado. Ahora yo me quiero concentrar en qué está haciendo falta por parte del gobierno para tener un mayor control sobre el tema de la evasión. Hay mecanismos que se pueden implementar que no se están implementando, por ejemplo, el cruce de información. La empresa A le vende a la empresa B por 10 millones y factura que le vendió por 5, para tener menos ingresos, menos ganancias y pagar menos renta y pagar menos IVA. Y la empresa B que le compró por 10, factura que compró por 15, para tener más gasto, menos ganancias y pagar menos renta. Ese cruce de información es un mecanismo importante. El otro es el control de las aduanas. Ya se va a avanzar en eso, porque contrataron ya un aparato de rayo láser para detectar las mercancías que vienen. Traían mercancía o traen de fuera. Dicen que aquí vienen 100 cajas de carne, pero resulta que son 1000. Entonces la meten de contrabando. Eso no lo puede hacer la población consumidora, ni en la microempresa. Los contrabandistas son grandes. Entonces ahí hay un avance. Y ya la ANED protestó a propósito. La ANED dijo que eso atenta contra el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.
o sea, que el gobierno controle el contrabando. Y la evasión del IVA es más complicada, porque ahí llevan doble contabilidad las empresas. Se necesita un mayor equipo de Hacienda, mejor pagado, más eficiencia en materia de recaudación. Una reforma en la administración tributaria. Usted dice que entonces es un problema para el gobierno en términos de que le hacen falta recursos al gobierno para poder implementar. Le hace falta recursos, más personal, capacidad personal y mejores salarios a los inspectores de... Ajá. Tengo que hacer un corte, vamos a ir rápidamente y al volver quiero que sigamos hablando de ese tema más en profundidad. Vamos a un nuevo corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Antes de ir a la pausa, yo le preguntaba cuáles son, digamos, los retos que está teniendo el gobierno de cara a hacer un mayor control del tema de evasión. Usted decía que era un tema de recursos. ¿Sigue siendo, digamos, es únicamente el tema de recursos o hay otras causas también detrás de esto? Sí, fundamentalmente de la capacidad de las instituciones del Estado de controlar. Por ejemplo, en el caso de las aduanas, mencionaba ya el paso que se está dando por el lado del aparato de rayo láser, que ya ha generado protesta de los empresarios. Y está el control de la contabilidad de las empresas, ¿verdad? A través de los inspectores de Hacienda, que las empresas manejan doble contabilidad. Manejan un almacén tiene 14 estados financieros y 11, 10, 9 no pagan IVA. Tienen una ganancia real y tienen otra que le presentan a Hacienda. Eso hay que resolverlo vía cruces de información. Me parece que es el mecanismo más importante. Todo eso pasa por una mayor tecnificación del Ministerio de Hacienda y más personal, y personal mejor pagado. Los inspectores son pocos. Y también pasa por voluntad política, porque meterse a controlar la evasión de impuestos es meterse con la cúpula empresarial. Eso no es un fenómeno solo salvadoreño, en el mundo entero hay evasión. Solo que en países, por ejemplo, como los europeos, Estados Unidos, eso es terrible. Si detectan a alguien evadiendo impuestos, tiene problemas serios, no importa su estatus. Se estima una evasión de 15%, normal en un país. En El Salvador está en 35%. Por eso hay que bajarla. Si se baja, el gobierno consigue más de $1.000 millones. Usted ha hablado si se baja a 15%. La necesidad de hacerlo a través también de una voluntad política. En ese sentido, también es necesario que exista otro tipo de diálogo entre gobierno y sector privado de cara a generar también en el sector privado la conciencia del compromiso por aportar al país. ¿Cómo se hace? Es que a mí me parece que lo que hay que aplicar la ley. Porque si yo compro en un comercio por $113, ¿por qué el dueño del comercio, del almacén o del supermercado se queda con 13? Eso es una violación de la ley. La evasión está penada en el Código Penal, está penalizada con perdón. Es decir, no hay nada que negociar. No hay nada que negociar. Sencillamente o me devuelve mis $13 o se lo envía el gobierno. No tiene derecho el dueño de un almacén o de una gasolinera, de un comercio cualquiera, a quedarse con el dinero mío. Me lo cobra cuando me vende. ¿Y por qué no se lo envía al gobierno? Sencillamente tiene que enviarlo o devolvérselo al consumidor. Y no se lo tiene que devolver, porque la ley exige que lo cobre el IVA y que lo envíe. La gasolinera, muchas gasolineras no dan ni factura, sino que tú compras, pagas 5 impuestos, de cada $5 de gasolina, $1 debe ir al gobierno, 97 centavos. Si no te dan factura, ese dinero no llega, se queda en la gasolinera. Pero te lo han cobrado a ti. Entonces aquí estamos hablando de un robo, y estamos hablando de un robo de 1.700 millones. Y no lo puede hacer la microempresa, porque la microempresa no es agente de retención fiscal, ni lo puede hacer quien consume. Está claro quién es. ¿Por qué se quedan con 1.700 millones? Y el gobierno está mendigando a los diputados que le aprueben un préstamo de 80 para salud y de 60 para agricultura, cuando la evasión del IVA son 770. Es una cosa inconcebible. Sencillamente que paguen. Y no estoy hablando de ponerle impuestos, sino de que paguen los impuestos que hay, que son los que están establecidos por la ley. ¿Y quién aprueba los impuestos? La Asamblea Legislativa. Ahí está Arena, ahí están... Esas son las reglas de juego del sistema. Y estamos hablando de mucho dinero. Es decir, que estos empresarios grandes, evasores, son responsables de la mortalidad infantil, son responsables de que haya tanta gente pobre, son responsables del analfabetismo. Porque con todos esos recursos, ¿qué pudiera hacer el gobierno? Solo calcula que este año el presupuesto de salud van a ser como $550 millones y la evasión del IVA es 770. Es decir, que se podría duplicar la inversión en salud y no hay que aprobar préstamos de 80 millones que hay que pagar. Y en agricultura, podríamos levantar la agricultura, la producción de alimentos.
en un país que está importando el 75% del arroz que se come y casi la mitad del maíz. Estamos importando hasta frijol, hortaliza. Aquí se puede levantar con una fuerte inversión pública todo el agro, consiguiendo los recursos donde están. Sin reforma tributaria, fíjate, solo con el control de evasión. Y sin modificar las leyes de elusión. Y todavía están pidiendo más incentivos. Ahora, ¿el Estado estaría en la capacidad de poder ejecutar esa cantidad de recursos que ingresen, digamos, ante un debido cumplimiento de ley en calidad de impuestos? Bueno, sí, debería tener la capacidad. Necesita contratar más personal. Una parte de ese dinero lo puede utilizar para pagar la deuda. Buena parte de la deuda externa. Invertir en infraestructura. Ministerio de Obras Públicas, hay capacidades. También hay deficiencias, pero todos los gobiernos tienen sus deficiencias en eso. Pero bueno, con más recursos se duplica el personal de salud. Fortalecer, digamos, la estructura pública. La estructura pública, un sector público fuerte, como en Estados Unidos, como en Europa. El gobierno suizo tiene la mitad del dinero de Suiza y el alemán tiene más del 40%. Son estados fuertes. Aquí el Estado está debilitado. Aquí el Estado no tiene empresa prácticamente de servicio. Le queda muy poca. Es decir, que en la medida que también hay una mayor recaudación por parte del Estado, debería haber también una mayor profesionalización de sus agentes para ejecutar de mejor manera los recursos. Un Estado con más dinero hace de todo. Invierte en salud, en educación, en vivienda, en obras públicas, capacita personal, le mete equipo a las instituciones públicas, computadoras, sistemas, moderniza todo. Claro, es un proceso. O sea, no es tampoco que todo ese dinero que le entre en un año resuelve todo. Pero imagínate el periodo que ha pasado con estas evasiones. Habría que hacer un cálculo de cuánto ha significado toda esta evasión en 20 años. Te aseguro que eso debe andar por encima de los 15.000 millones de dólares. Que es la deuda externa del país. La deuda externa del país la deuda pública está en 13.500. Ellos son los responsables de todo eso. Entonces, ese es un tema importante y es un tema político. Porque el gobierno sin un respaldo social grande, yo dudo que se meta con la cúpula empresarial. Pero tampoco ese gobierno lo ha hecho. Sí, me refiero a este gobierno. Se necesita más conciencia de pueblo. ¿Cómo es posible que nosotros estemos pagando los impuestos y los empresarios se queden con ellos? Y nosotros lo aceptamos. Cuando habla de conciencia de pueblo, es decir, de empoderar también a la ciudadanía y hacerla consciente de estos temas para hacer presión política. A la población. La población. El tema fiscal, el agujero fiscal del gobierno tiene que ver con la cúpula empresarial. ¿Usted cree entonces de que este gobierno ha tenido muy pocos esfuerzos en concientizar a la población de la situación actual? Sí, yo creo que no se ha hecho lo suficiente, aunque es un tema que ha salido a la luz pública. Antes era peor. Hoy se habla de evasión, ha salido la información de las leyes de elusión. No quiero decir que no haya ningún avance, pero hay una gran problemática fiscal. Un gobierno fuertemente endeudado, con un déficit fiscal permanente, que podría ser enfrentado incluso sin impuestos nuevos. ¿Y no podría entenderse de que los sucesivos gobiernos, los gobiernos precedentes, hablo del gobierno de Arena y el gobierno también actual, utilizan el tema de la evasión como una especie de instrumento político a la hora de la negociación y el diálogo con la empresa privada? Yo no estoy tan seguro, no creo. A mí me parece que lo que hay deficiencia en materia de control de la evasión, deficiencia administrativa. Y también falta la confrontación política, que tampoco es una cosa sencilla, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cúpula empresarial que lo tiene todo. Muy bien. Tengo que avanzar ya en otros temas y que también hacen a la relación entre empresa privada y el sector público. Hablo precisamente del anteproyecto de ley de socio público-privado. No sé si usted ha tenido la posibilidad y la oportunidad de hacer una lectura de ese anteproyecto. Lo que sí es cierto y lo que quiero dejarle acá planteado para la discusión es el hecho de que el FMLN ya ha dicho recientemente que no piensa hacer la aprobación de esta ley, dado que la misma presenta visos de inconstitucionalidad y habla de un riesgo también de privado, que en un caso oportuno el Estado tendría que hacerse cargo. Es decir, la ley está planteada de manera de que el Estado se haga cargo de algún riesgo de carácter privado. No sé cómo lo ve usted. ¿Hay realmente inconsistencia dentro de la ley? Sí, ¿Debilitan el Estado? A mí esa ley no me parece buena. Lo primero es que es una modalidad de privatización. Es la modalidad de concesión. El gobierno plantea es un tema de discusión, si una concesión es una privatización o no, porque el Estado sigue siendo dueño de la empresa de servicio, pero la concesiona por 40 años a una empresa privada. Entonces,
no es una privatización en el sentido de que el Estado se deshace del activo, pero sí lo es en el sentido de que no maneja la empresa. Entonces una concesión para mucha gente es privatización. ¿No maneja la empresa y los fondos que se recaudan a partir de eso? ¿Cómo va? No, bueno, la empresa funciona, paga sus impuestos, pero la ganancia pasa a ser de la empresa privada. Claro. Imagínate que arrienden el aeropuerto, por ejemplo, una empresa de servicio. Entonces la empresa privada tiene que hacerle una mejora, una ampliación, una inversión, pero es la que administra el aeropuerto, ya no es el Estado. Entonces si el impuesto de salida hoy son $27, a lo mejor lo ponen en 40 para viajar. La empresa privada va a decidir ahí. Entonces es una forma de privatización, primero, a mí no me parece. Segundo, el gobierno la ley obliga al gobierno a crear un fondo del cual va a echar mano la empresa privada. O sea que tampoco ni siquiera va a poner todos los recursos. Claro. Y el gobierno tiene problemas fiscales. Crear un fondo que va a venir de los ingresos públicos normales, de los impuestos, de donaciones, de préstamos y de los intereses que va a ganar el fondo depositado en una institución financiera, significa para el gobierno una carga fiscal. Lo otro es que el gobierno también puede tener algunos problemas porque si 10 empresas, por ejemplo, presentan un proyecto para un arrendamiento y la primera que lo presentó no gana la licitación, sino que la gana otra de las otras 9, a la primera hay que compensarla con un porcentaje de la inversión que hizo para el proyecto. Entonces eso es un costo para el Estado. Entonces aquí hay un problema, me parece. Y yo creo que no va a venir inversión extranjera por esa ley. Por más que el gobierno ha dicho de que sí es, digamos, una medida que pretende incentivarlo. Sí, pero ya tenemos 26 leyes de incentivos, ya estamos dolarizados. Tenemos TLC, ahora viene esta ley y la inversión no viene. Ahora, aquí hay una cosa curiosa, porque eso se inserta también en la dinámica del Fomilenio y hay un interés especial por parte del gobierno de Estados Unidos en que se impulse esta ley de socio público-privado. ¿Por qué un interés, digamos, y por qué también el gobierno de Mauricio Funes está, digamos, respaldando esa propuesta? Bueno, el gobierno tiene interés en que venga algún nivel de inversión, porque el Fomilenio lo que va a fomentar es el turismo en la costa. Y ya el grupo Grisal lo dijo claro, voy a montar hoteles hasta La Unión, ¿verdad? Ahí se van a meter los pomas, la carretera, el turismo. Yo creo, o sea, alguna inversión habrá en ese tipo de empresas, pero eso no levanta la inversión, la producción nacional. Aquí lo que se necesita no es montar hoteles para turistas, aquí lo que se necesita es levantar la producción industrial y agrícola. Estamos importando comida por $3.000 millones. Hablamos de reactivar la base económica. La base productiva, claro. Industrial y agropecuaria, que fue destruida por arena. Pues aquí se tomaron medidas que afectaron el agro y convirtieron el país en demandante de alimentos. Éramos autosuficientes en granos básicos y hoy somos importadores, y en hortalizas y carne, todo eso se vino abajo. Este gobierno, por cierto, ha hecho algo en materia de reactivación del agro, pero muy poco todavía, no tiene un mayor impacto. Además ha sido afectado por tormentas, en el 2009 sequía también. En el 2011 otra tormenta, pero desarrollar turismo en la costa lo que va a facilitar es el narcotráfico. Y aquí nos metemos en un tema delicado. ¿Sí? A ver, ¿podemos profundizar sobre eso? Voy a hablar del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no controla el narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos protege el narcotráfico. Por 6 razones. Le hace creer al mundo que le preocupa, que lo combate. Y resulta que lo protege. El presidente de México dijo en la ONU que el responsable de los problemas de México es el gobierno de Estados Unidos. Eso lo dijo Felipe Calderón y lo dijo en la OEA. Lo que dijo fue, yo intenté combatir a los carteles de la droga, levanté el avispero, me vino este problema en México y el gobierno de Estados Unidos le sigue vendiendo armas y la droga sigue entrando. ¿Por qué la droga entra a Estados Unidos? Estados Unidos tiene el 45% de las armas del mundo. De las armas. Tiene 870 bases militares en el mundo, 10 en Colombia. ¿Por qué la droga entra con todo ese aparato militar? Porque tienen 22 millones de drogadictos y tienen que consumirla. Porque si esa droga no entra, esos 22 millones de personas son un problema social que puede dar a trate con el gobierno. Necesita la droga para su pueblo, entonces la dejan entrar. Segundo, 60.000 millones de dólares es el comercio de la droga en América Latina. Un narcotraficante colombiano no le vende la droga a un consumidor de Estados Unidos, se lo vende a un gran empresario. El consumidor se lo compra a los
a los micros. La droga la trae un gran empresario. Es como que tú traigas leche del exterior o que tú seas importador de vehículos de Japón. El japonés gana porque te vende vehículos y tú, dueño de idea, si tú fueras dueño de idea, entonces tú ganas como importador de vehículos. Bien, la droga es igual. Gana el exportador colombiano y gana el importador norteamericano. ¿Quién es el importador? ¿Será un micro o será un grande? ¿Estará vinculado al aparato militar? Segundo negocio. Tranquilidad social, importación por miles de millones de dólares. Tercero, le venden las armas a los narcotraficantes. Un negocio del aparato militar norteamericano que está vinculado al complejo industrial. Son los que le venden las armas a los narcos. 4, el gobierno de Estados Unidos, como hay droga, justifica bases militares. Entonces monta bases militares en Ecuador, que por cierto ya Correa lo sacó, tiene 2 en Perú, 10 en Colombia, tiene América Latina llena de bases. Pero esas bases militares de Colombia no son para combatir el narcotráfico, ni a la guerrilla. Esas bases militares están apuntando hacia Venezuela. Venezuela está cercada, con bases militares al lado en Colombia 10, 2 en Perú, 1 en Aruba, otra en Curazao, y le quieren montar una en la Guyana. Costa Rica está militarizado, hay 46 buques de guerra en los 2 océanos con 10.000 efectivos, combatiendo el narcotráfico. Ahora quieren montar bases militares en Guatemala. ¿Y Honduras qué? Y en Honduras tienen presencia, en Panamá, están en Guantánamo, están en Haití. Y la droga disminuye. Colombia sigue produciendo el 90% de la cocaína. Las bases son para garantizar el narco y para un posible ataque a gobierno progresista. Entonces ya tenemos 4 razones. Tranquilidad social, 22 millones de drogadictos, importación, venta de armas, bases militares, van 4. Quinto, como hay droga, el gobierno de Estados Unidos hace un análisis anual y dice qué gobierno es bueno y qué gobierno es malo. Le dice al mundo cuál gobierno combate la droga y cuál no. Ellos son los que dicen, ¿verdad? Entonces el que no combate es el de Venezuela, es el de Bolivia, es el de Cuba. Acusan gobierno de izquierda, ¿verdad? Le sirve como pretexto. La existencia de la droga le sirve como pretexto para certificar gobiernos, decir cuál es bueno y cuál es malo. Y los malos todos son los progresistas y de izquierda, en su análisis. Porque ellos no sé quién se lo dijo, pero ellos se creen que son los que tienen el derecho de decirle al mundo qué gobierno es bueno y qué gobierno es malo. A ellos nadie le dice si su gobierno es bueno o malo. Por ejemplo, Bush ganó con fraude en Miami en el año 2000 y tomó posesión en el 2001, invadió a Afganistán y a Irak sin pedirle permiso a la ONU. Pero yo no he visto a los chinos, ni al gobierno de aquí, ni al de Venezuela decirle a Estados Unidos lo que debe hacer. Ellos son los que dicen lo que hay que hacer. Ellos se consideran el policía. Entonces la existencia de la droga le da excusa para atacar gobierno. Van 5 razones. Y la 6ª razón por la que protegen el narcotráfico es que ellos conocen a todos los narcos de nuestros países. Saben quiénes son, lo tienen en la lista. Si algún narco de eso, que puede ser un militante de un partido de derecha, o puede ser un gran empresario. ¿Es el caso de El Salvador ese? Aspira a ser candidato a la presidencia y a Estados Unidos no le parece, entonces tiene la cola pateada, como dicen aquí. ¿Es el caso de El Salvador? El caso de El Salvador y de un montón de países, en República Dominicana, de donde soy yo. Ahí conocen a todos los narcotraficantes, que son muchísimos, son diputados, son ministros, son militares, y ellos deciden si este ministro de ahí no pasa o de ahí pasa. ¿Está bien? Chantajean gobierno. El ministro de Seguridad Pública aquí, Manuel Melgar, le pidió a la Embajada Americana a finales del 2011, ustedes se acuerdan, que le diera el listado de los narcotraficantes. Le dijo a la Embajada Americana, le pidió que contribuyera y le pidió la lista. 15 días después Melgar ya no era ministro de Seguridad Pública, perdió el empleo. Bien, entonces Estados Unidos no combate el narco y yo creo que ellos quieren turismo en Centroamérica, etcétera, para garantizar la circulación de droga por los hoteles, para que lleguen las lanchas y lleguen los helicópteros. Pero en dado caso, para mí esa es la lógica norteamericana. No estoy diciendo que es la lógica del gobierno de El Salvador. No tiene nada que ver. Pero ¿cómo se interpreta entonces si está apoyando todas esas medidas encaminadas a lo que usted dice, a proteger el narcotráfico? Entonces no está de alguna manera apoyándolo. El gobierno nacional. No, porque el gobierno nacional está tratando de fomentar inversión. Esa es su lógica. Yo estoy hablando de la lógica norteamericana. Es decir, ¿el gobierno es ingenuo sobre lo que está pasando en realidad? No necesariamente. Puede ser ingenuo, pero tiene su interés concreto en fomentar la inversión extranjera y puede controlar. ¿A costas de tener narcotráfico en el país? Bueno, pero yo no estoy diciendo que el gobierno esté de acuerdo con eso.
Yo estoy hablando de la lógica norteamericana. Y no necesariamente tiene que ocurrir, porque el gobierno tiene sus controles. El gobierno de aquí quiere inversión extranjera y generar empleo, eso es positivo. Pero yo creo que los norteamericanos andan en otra cosa, no el gobierno salvadoreño. Ellos andan en otra cosa. Y son los que fomentan el narcotráfico. Pero insisto, ¿qué tendría que hacer entonces el gobierno para poder controlar eso? Porque entonces es estar intercambiando inversión por no, el control del narcotráfico es complejo, porque tiene la protección de la gran potencia mundial. Estos gobiernos han hecho mucho en materia de control. Mire el caso de México. El gobierno de México intentó combatir y se le creó un problema terrible, que es lo que no quiere el gobierno de Guatemala. Entonces, los gobiernos tienen limitaciones, porque hay un vínculo entre los narcotraficantes y el poder del norte. ¿Cuál es la solución? Los gobiernos de aquí son víctimas de todo esto. Y sobre eso, entonces, la solución que se plantea es emanciparse de esa dependencia económica de los Estados Unidos, digamos, para poder tener algún mayor margen de control sobre qué tipo de inversión viene al país y qué tipo de inversión. Bueno, en nuestro país se deben diversificar las relaciones internacionales, que este gobierno lo ha estado haciendo. Este gobierno ya estableció relaciones con Cuba, que no tiene nada que ver con lo otro. Inversión en salud, etcétera, con Rusia. Y se están explorando más inserción en Sudamérica y hasta la posibilidad de con China. A mí me parece que eso es positivo, porque además Estados Unidos va de salida. Aquí hay un problema que no lo vamos a tocar hoy, es muy largo, pero Estados Unidos en 5 años posiblemente no sea la primera economía del mundo, sino que sea China, y que el dólar sea sustituido como la moneda mundial. ¿Usted cree que un futuro gobierno de FMLN podría abrir relaciones diplomáticas con China? Sí, yo creo que sí, y fortalecerla con Sudamérica, que esa es una de las salidas que tenemos. Porque nosotros para avanzar necesitamos 2 cosas, los recursos internos y la cooperación. Pero la cooperación no es europea ni gringa. La cooperación está en Sudamérica y en países como China. Cuando digo cooperación no hablo de regalos, porque por ejemplo Petrocaribe no es un regalo, sino un acuerdo de cooperación que da facilidades. Entonces sí hay que diversificar las relaciones internacionales e irse zafando del país en decadencia. Hay 2 imperios en decadencia, Estados Unidos y Europa. Y hay un mundo emergente que está en Asia, China, Rusia, la India y Sudamérica encabezada por Brasil, que han creado el BRIC, Brasil, Rusia, la India y China, y hasta Sudáfrica, y van a crear una moneda común. Y Sudamérica está avanzando en una moneda, va a avanzar en una moneda, la UNASUR. Sudamérica es la quinta economía del mundo, como región. Ya Brasil superó a Francia como la quinta economía, solo Brasil ya es la quinta economía del mundo, superó a Francia. Y Sudamérica, imagínate, todavía no llega a Alemania como bloque, pero van sustituyendo a los países europeos. Y viene una sustitución del dólar. Si Estados Unidos no le da vuelta a eso desde el punto de vista militar. Vamos a tener que dejar hasta acá el análisis. Hemos transitado ya desde la situación nacional, también el contexto internacional con esto último. Creo que ha sido un análisis muy completo el que nos ha brindado esta mañana. Y bueno, agradecerle también su presencia y esperar que en una futura ocasión podamos seguir hablando de los retos también y de los programas, que eso que nos quedó quizás falta en esta edición, pero seguramente lo podremos retomar luego de cada uno de los partidos políticos. Pero bueno, será en un nuevo programa de Francamente. Bueno, muchísimas gracias. Así que le agradezco. Le agradecemos también a ustedes que nos hayan acompañado esta mañana. Nos vemos mañana, 6:30, acá en Canal TVX. Muchas gracias.